Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Soy Osvaldo Luna, responsable técnico de la mesa ganadera. Y bueno, en este espacio que nos han dado, vamos a tratar de hacer un resumen del trabajo que realizamos con el tema del silaje, pensando en las dos líneas de investigación que tenemos en la mesa. Por un lado, sobre silaje con híbrido de maíz y sorgo, que es una línea nueva que la experimentamos este año. Y bueno, a cargo vamos a estar acompañado de Francisco, que fue el encargado del llevar a cabo el ensayo a campo, ¿sí? Lo que sí no tenemos pasador, no sé si está bien. Bien. Bueno, lo primero que queremos hacer es básicamente agradecer sobre todo a los miembros CREA. Todos estos trabajos los realizamos por un lado en campos que se pusieron al servicio de diferentes miembros CREA de los grupos, y por otro lado también hemos tenido la oportunidad de abrir el juego y hacer en dos estaciones que vamos a ver, tanto Avellaneda como Sol de Julio, de dos empresas que no son CREA pero que se sumaron a la iniciativa. Después agradecerle a los semilleros que bueno, confían en este espacio, en los análisis que hacemos y demás. A toda la mesa ganadera, que somos un espacio de afinidad en la zona, que está compuesto por más de 40 empresas ganaderas que desarrollan un plan de trabajo, línea de investigación, y una. Y por último a Tecnal, que fue la empresa que nos hizo todo el apoyo, tanto de logística de muestra como de análisis de las muestras. Rápidamente, nuestro objetivo es generar un trabajo en conjunto con los diferentes actores que veíamos, que recién mencionaba. Por un lado los semilleros, empresas de nutrición animal, las universidades, porque estudiantes participaron en el muestreo y los trabajos a campo. Consolidar una red de ensayo de silaje de maíz y sorgo. La de sorgo la hicimos por primera vez, la de maíz ya este tercer año. Generar una referencia en el tema, que ahí veíamos como una zona para dar luz con información y análisis, y potenciar lo que decía antes, las empresas ganaderas y tamberas, ¿sí? Tenemos más de 20 empresas de tamberas. Los objetivos, por un lado, vamos a mostrar los resultados en términos de productividad, medimos rendimiento. Por otro lado, cuestiones que tienen que ver con las tasas de secado y las ventanas de picado, que es una información muy útil para el manejo. La calidad nutricional de esos silajes, lo que estamos picando, cómo lo ajustamos nutricionalmente. Y por último, este año le hemos agregado el costo, la importancia que tiene el costo a la hora de valor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero, antes que nada, agradecerles a todos presentes, como así también a la mesa ganadera por la oportunidad. Si bien, como dijo Osvaldo, yo tuve cargo de los ensayos a campo, también vengo en representación de todos los practicantes que nos dieron una mano. Fue fundamental, sobre todo para el trabajo a campo. Bueno, desde la mesa ganadera, básicamente, estos ensayos de comparativo de rendimiento tanto de maíz como de sorgo, primero en la parte de maíz se trataron de distribuir los sitios de forma uniforme, así sea de norte a sur, como así también de la parte este. Se caracteriza porque empezamos con un sitio en la zona 1, que es la zona de Totoral. En la zona 5, que fue la zona de Río Seco, tenemos otro sitio, como así también hacia el norte, si bien no era de la provincia de Córdoba, tuvimos un sitio en Sol de Julio, pero notábamos que había una diferencia con el pie de sierra que era correspondiente a la zona 5 de Río Seco. Y después más hacia el este, en la zona 4, tenemos un sitio en la localidad de Madul, y en la zona 2, en la parte de Sacanta. Ya vamos a ver más adelante hacia las fechas de diciembre que se fueron logrando. Como protocolo, antes de introducir la parte de resultados de Osvaldo, les voy a contar rápidamente. Se sembraron 11 sitios pertenecientes se sembraron 11 híbridos pertenecientes a 9 empresas en los 5 sitios. De forma uniforme se fueron asignando, todo se iba acomodando de acuerdo a la disponibilidad del productor, como así también el tipo de sembradora. Entonces, generalmente se tomaron entre 5 y 6 surcos por híbrido, básicamente para hacer la franja. Se determinó el ensayo, más o menos la superficie era entre media hectárea y 1 hectárea, quedó delimitado y subdividido con las 3 repeticiones. El ensayo fue un bloque con 3 repeticiones de los 11 híbridos, ¿sí? Al momento de la siembra se tomó también análisis de muestra de agua útil y química general, que lo van a tener ustedes disponibles también en el informe, sobre todo para ir comparando. Acá están los 11 híbridos que se presentaron, pertenecientes a las 9 empresas, y lo que quiero hacer mayor énfasis básicamente son las fechas de siembra, ¿sí? Los ensayos comenzaron el 27 de diciembre, se sembraron el 27, el 28 y el 29,
terminando el 3 y el 5 de enero, ¿sí? Sobre todo porque va a repercutir también, o podemos ver ciertas diferencias a la hora de la toma de muestras. Acá vemos como un cuadro resumen, básicamente de los momentos de siembra. Arriba tenemos las fechas que les acabo de mencionar, las densidades, todo lo que fue densidad y regulaciones se trató de respetar el productor para no tratar de modificar y sobre todo hacer la parte de logística un poco más fácil. Se respetaron más o menos entre 55 y 56 mil plantas, mientras que en algunos sitios tuvimos siembras variables de los ensayos, ¿sí? Respetando, digamos, el mismo mapa de rendimiento que tenía el productor. En cuanto a profundidad de siembra, fue entre 4 y 5 centímetros y los distanciamientos que se utilizaron en todos los casos fueron 0,52 centímetros, ¿sí? 0,52 metros. ¿Vale? Y lo que les quería comentar, lo que sigue, es básicamente el protocolo en cuanto a cómo se tomaron las muestras. Generalmente el protocolo que se venía utilizando ya hace 2 años, desde el tercer año de ensayo, en maíz se hacían 2 muestreos simples y un muestreo compuesto. ¿Qué pasó? Después del R1 nosotros nos venimos comunicando con todos los productores para hacer el seguimiento fenológico del cultivo y hacia la primera semana de abril veníamos, digamos, siguiendo el estado fenológico y asistimos a los sitios. Visitamos los 5 sitios y pudimos observar que había un avance, una aceleración en el estado fenológico del cultivo, dado obviamente por las razones particulares de este año. ¿Qué pasó? Se hizo el primer muestreo simple. El muestreo simple, ¿en qué consiste? Se saca una planta al inicio, al medio y al final de la franja, de lo cual se toma peso individual, y a su vez de eso, de cada híbrido, se saca de cada repetición una planta y se hace una muestra compuesta para llevar y hacer el análisis de laboratorio, que en este caso nos acompaña en el TCPN, ¿sí? Posterior a esto, cuando determinamos porcentaje de materia seca y características que estaban teniendo los híbridos en ese momento, decidimos adelantar la fecha de picado principalmente por el porcentaje de materia seca que estaban teniendo. Entonces, es decir, se hizo un muestreo simple y un muestreo compuesto, a diferencia de los años pasados que se venían haciendo 3 compuestos. Básicamente por espiroplan, ¿sí? Después se determinaron las muestras, una vez que todas las muestras compuestas, tanto en el momento de picado como en el muestreo simple, cuando se llevaron al laboratorio, determinamos los principales parámetros de calidad que ustedes van a tener disponibles para evaluarlos, que son las siguientes características. Ahora le doy lugar a Osvaldo para que presente los resultados. Bueno, lo primero para mencionar fue el término de precipitaciones. Están los 5 sitios. Marul tuvo precipitaciones por arriba de los 1000 milímetros. Estas precipitaciones van de julio a junio. Después tenemos 800 milímetros para lo que fue Sol de Julio y Río Seco, y 675 milímetros aproximadamente para lo que fue Zacanta y Totoral. Lo primero que podemos observar en las principales cuestiones que tienen que ver con el avance en el periodo del análisis y la materia seca, nosotros apuntamos picar entre 30 y 40% de materia seca, y vimos que este año hubo algunos sitios en donde se estabilizaron, como Sol de Julio, en donde básicamente la planta se estabilizó, avanzó la enfermedad y no superó los 30% de materia seca, y vemos algunos sitios que sí tomaron la curva normal que venimos observando en los años anteriores, pero con materiales mucho más secos, arriba del 40%. Los años anteriores, incluso el año pasado, que fue un año complejo por sequía, no observamos una tasa tan acelerada, sobre todo más a fin de ciclo, sobre cómo se iban secando los materiales. Por otro lado, si nosotros evaluamos la tasa de secado, a medida que aumenta la materia seca, vemos que ajusta esa regresión en un 70% con respecto a la tasa de secado y el avance de materia seca, pero cada puntito es un sitio, y veíamos que había sitios que se comportaban un poco más normal a lo que veíamos los años anteriores, y hubo sitios que se ralentizaron y que la tasa de secado fue mucho más seca, que a medida que avance nos vamos a ir dando cuenta del porqué. Si nosotros vemos la primera figura a su izquierda, que es mi derecha, podemos ver los sitios y la tasa de secado. Nosotros veníamos con un promedio de medio punto de secado por día, pero cuando vemos este año en particular, vemos que hubo sitios que se comportaron muy por arriba del promedio, como se observa ahí Marul y Totoral, Zacanta, que fue una tasa de secado un poco más promedio, y muy por debajo del promedio se comportó Sol de Julio y Río Seco.
Cuando nos vamos al lado, podemos hacer un cruce entre tasa de secado y fecha de siembra y vemos que los materiales que se sembraron más temprano comportaron una cierta tendencia, como es Marul y Totoral, a una tasa de promedio un poco más lógica que los que se sembraron más tarde. Y por último, cuando comparamos los 3 años, podemos ver que nosotros veníamos con una dinámica en donde los materiales a partir del día 95 se empezaban a generar un nivel más marcado de tasa de crecimiento, y este año en particular vimos que se demoró esa tasa de crecimiento más marcada y fue bastante golpe. Como podemos ver la línea amarilla, como los materiales en poco tiempo se arrebatan y pegan un salto en esa tasa de secado, que nosotros lo atribuimos un poco al complejo que tuvo este año con respecto al espiroplasma y en algunos sitios con algunos problemas de temperatura. Ya entrando a los sitios, bueno, acá nos determina la performance de cada híbrido. Recuerden que nosotros tenemos repeticiones por sitio, entonces podemos sacar conclusiones por sitio. Podemos ver que el promedio para el Río Seco fue 9 toneladas, ¿sí? con el sitio con el híbrido que menos rindió alrededor de 6 toneladas y el que mejor le fue alrededor de 12. Sacanta, que tuvo... Ahí sí encontramos diferencias estadísticas entre híbridos, por eso tienen diferentes letras. Y podemos ver también la variabilidad, en donde el promedio fue 8,8, que va desde 6,6 a 9,9, la variabilidad. Totoral, que podemos ver que el promedio fue 8 toneladas, alguna variabilidad de 6,8 a 9. Sol de Julio, que también encontramos diferencia entre híbridos, que un promedio fue de 6,8, ¿sí? De 4,7 el menor a 8,1. Y Marul, que tampoco encontramos diferencia entre híbridos, que tuvo un promedio de 6,4. Cuando nosotros hacemos un poco el ranking, lo que buscamos es poner, de vuelta, como podemos sacar conclusiones por sitio, podemos determinar cómo fue el promedio de cada sitio, pero el promedio general de todo el ensayo nos arroja 7,7, ¿sí? Y vemos la performance de cada sitio y la variabilidad porcentual en cada sitio y en promedio, en donde tratamos de armar un ranking en términos de productividad, en términos de rendimiento. Toda esta información un poco más detallada, por ahí vamos un poco más rápido, pero va a estar en el informe que hoy les vamos a compartir un poco más desarrollado. Bueno, ¿cómo nos fue este año? Nosotros, esta pregunta que nos hacía, el espiroplasma, ¿fue más complejo que la sequía del año pasado? Fue una sequía compleja. Bueno, acá lo podemos ver. Este año de espiroplasma, el promedio general de todo el ensayo nos dio 7,8, y el año pasado, un año complejo de sequía, nos dio 8,6, y el primer ensayo, la primera vez que lo pudimos realizar en el 2022, nos dio 13,6. O sea que de 3 años de experiencia, venimos de 2 experiencias complejas, ya sea por sequía o, en este caso, por lo que nos tocó vivir. Cuando hacemos un análisis de producción y estabilidad, esto sí lo queremos agarrar con pinza, porque nosotros mostramos esto de este año, pero consideramos que para profundizar esto necesitamos muchos años de información, pero lo mostramos porque por ahí le interesa a alguno el dato. Esto es un poco la posición de los híbridos que tienen que ver con productividad en función del coeficiente B que nos determina la estabilidad. Entonces podemos definir 4 cuadrantes en donde podemos ver los menos estables y los más agresivos y cómo varía la productividad sobre eso. Eso es con respecto a este año, pero si nos vamos a los últimos 2 años, y acá pusimos los híbridos que los repetimos en los últimos 2 años, por ahí los semilleros algún año no repiten el híbrido o los cambian, podemos ver que encontramos estabilidad y nosotros lo decidimos ver como una analogía. Por un lado, podemos encontrar híbridos que son 4x4, que van con diferentes caminos, que son bastante estables y que nos dan producción. Podemos ver el auto de Leclerc, que es de Fórmula 1, que es muy agresivo, pero tenemos productividad, pero somos muy agresivos y asumimos riesgo. Podemos ver la F100, que vamos lento pero seguro. Y podemos ver el auto chino, que viene en una caja y lo podemos armar y que es un poco más variable, pero práctico, ¿sí? Cuando empezamos a profundizar un poco más en lo que es calidad, empezamos a ver, por ejemplo en este caso, cómo se comporta la fibra, un dato interesante a la hora de ver cómo se moviliza la fibra. Acá podemos ver que la tendencia de la fibra es relativamente cae, pero de manera estable, y hay mucha variabilidad entre sitios que estamos referenciados, pero sí lo que podemos ver que la FDN, la digestibilidad de la fibra, termina siendo mucho más marcada en algunos sitios con otros. Es por eso que empezamos a ver diferencia de calidad por sitio.
Cuando evaluamos el almidón, en términos de, como vemos allá, a su izquierda, la evolución de la materia seca y su relación con el almidón, vamos a ver que en línea general ese coeficiente de correlación es del 60%, pero veíamos que los materiales que realmente llegaron al momento de picado con muy poco grano, porque es una realidad esa que en algunos sitios picamos y había materiales que tenían menos grano, son los materiales que se ubicaban abajo, que son los que nos tiran para abajo las tasas de secado que veíamos antes y que el material termina siendo de menor calidad. También evaluamos la producción con el almidón y ahí encontramos menos correlación que la materia seca con el almidón. Y por último, con respecto a la calidad, evaluamos proteína, es tiempo, el primero en función de la proteína, y la materia seca. Lo que vimos en línea general es que, si bien la proteína a medida que aumenta la materia seca cae, vimos materiales que tenían relativamente buena proteína, sobre todo los que lograron picar entre 30 y 40% de materia seca. A medida que nos fuimos, o que la planta se arrebató y superó ese porcentaje de materia seca, vemos una caída más marcada. Y también vemos, con respecto a proteína, diferencias que encontramos entre sí. Este cuadro nos gustó bastante porque es un resumen. Acá vemos tres cosas. Si queremos mirar productividad, miramos una cosa que tiene que ver la producción en tonelada de materia seca por hectárea. Si queremos mirar manejo, podemos mirar ventana de picado y la estabilidad que tiene cada híbrido, sobre todo pensando en la ventana de picado con la logística y demás. Este año fue un año complejo que todo el mundo salió a picar más o menos en la misma época. Y después vemos parámetros de calidad que tienen que ver con almidón, digestibilidad, FDN y proteína. Entonces nosotros siempre decimos que buscamos un híbrido, y hay que preguntarse ese híbrido qué le buscamos. ¿Apuntamos productividad? ¿Apuntamos a combinación de productividad con manejo, con ventana de picado? ¿O apuntamos a algo que me dé un poquito de calidad y resignar un poco esa productividad? Y bueno, sobre esto esa tabla de resumen que nos busca poder intercambiar. Es difícil decir que un híbrido es mejor que otro cuando no nos preguntamos el para qué o qué estoy esperando de ese híbrido. Y por último, para cerrar el tema de maíz, hicimos un análisis por primera vez de costo. Armamos modelos por sitio y pudimos sacar el costo del kilo en dólares de la materia seca, donde vemos que va entre 15 centavos de dólar y 23 centavos de dólar. Nosotros de la mesa de análisis tenemos un promedio que el costo del kilo de materia seca está entre 10 y 12 centavos de dólar. Y este año la mejor condición fue 15 centavos de dólar. Eso genera un impacto claramente en lo que significa los costos que nos va a traer esta fibra con esa sensibilidad económica. Hicimos lo mismo con el costo del almidón. Lo que hacemos es el almidón de la muestra que sacamos, lo trasladamos a almidón por hectárea y pudimos ver el costo del almidón. ¿Por qué miramos el costo del almidón? Porque en definitiva ese costo del almidón nosotros lo podemos, sobre todo en sistemas lecheros, ganaderos, lo podemos comparar contra otros productos para ver ese costo de oportunidad. Vamos con el sorgo. Bueno, a continuación, digamos, vamos a detallar lo que fue el ensayo del sorgo. En este caso, la mesa de ganadera seleccionó 3 sitios. Un sitio en la zona 3, que fue la localidad de Avellaneda, un sitio en la zona 5, que fue Río Seco, y el otro sitio fue en la localidad 4, que fue entre Las Gramis y La Quinta, ¿sí? La fecha de siembra, ya sea La Quinta y Avellaneda, fueron la primera semana de diciembre, entre el 7 y el 9 de diciembre. Al igual que el ensayo de maíz, se trató de respetar, digamos, la densidad y la forma de siembra del mismo productor. Fueron entre 12 y 15 plantas la regulación de la máquina. La profundidad hubo una pequeña variación, como así también el distanciamiento dependía básicamente de la sembradora que teníamos disponible en el momento. En cuanto a los híbridos que se presentaron son los que están en pantalla, son 7 híbridos pertenecientes a 7 empresas. El protocolo, digamos, de siembra fue igual que el de maíz. Se sembraron en combinación, digamos, en un bloque con 3 repeticiones los 7 híbridos, asignándole básicamente entre 5 y 6 surcos dependiendo de la sembradora que teníamos. En cuanto a... Fue un desafío también porque fue el primer año que se hacía sorgo. En cuanto al protocolo, por ahí se tuvo que ir adaptando, a diferencia del maíz, la cantidad de plantas por metro que hay en el sorgo es variable. En sí, desde el momento de floración del sorgo nos comunicamos también con los productores para ir siguiendo. En este caso, el protocolo fue igual que maíz, fue muestreo siempre por un lado, muestreo compuesto por otro.
A diferencia es que el muestreo simple sí fue con una planta en el inicio, en el medio y en el final de la franja, pero el muestreo compuesto, en el maíz que yo no se los mencioné, se sacaron 2 metros lineales de plantas por franja, y en el sorgo se sacó 1 metro lineal en el inicio, 1 metro al medio y 1 metro al final. Básicamente la cantidad de plantas en el maíz fue por la presencia de piroplasma, que nos estaba dejando el lote en peores condiciones, a diferencia del sorgo que se desarrolló de forma normal. El protocolo en cuanto a las pesas fue lo mismo. En el muestreo simple se pesaban las 3 plantas individuales, y en lo que simula el momento de picado se pesaba la gavilla completa, que era básicamente el metro lineal de plantas. De eso se hacía una muestra. En el muestreo simple se sacaba una planta por híbrido y se hacía una muestra compleja y se mandaba al laboratorio, y en el momento de picado que se determinó se mandaba una muestra individual por repetición. O sea, de 7 híbridos nos íbamos con 21 muestras simples, digamos, básicamente. Un poco para las precipitaciones, el sitio de la quinta fue el que mayor precipitaciones tuvo, con 926 milímetros, lo siguió Río Seco con 80, y el sitio de Avellaneda, que es un pie de sierra, con 715. Vamos a ver, digamos, cómo repercutieron los resultados, porque no así fueron muy de la mano también con las precipitaciones. Bueno, la fecha de siembra comenzamos los primeros días de diciembre, como les dije, tanto en la quinta y Avellaneda. Río Seco se nos atrasó un poco porque era un sitio netamente de maíz y el productor accedió, digamos, a ayudarnos y darnos una mano, pero tuvimos que esperar de la siembra de maíz, que fue básicamente el 3 de enero. Y los primeros muestreos se comenzaron la primera semana de marzo. Obviamente que el último sitio que se sembró en enero se nos fue hacia la primera semana de abril. Y los segundo y tercer muestreo fueron avanzando a raíz, digamos, del proceso de floración, pero ya teníamos determinada la materia seca por el laboratorio. Entonces básicamente lo íbamos coordinando con una estimación teórica de tasa de secado. A diferencia del maíz, el ensayo de sorgo se pudo llevar en su totalidad, digamos, y normalmente. Bueno, ahí están referenciados los 3 sitios, cómo fue la evolución de la materia seca con respecto al tiempo. Lo que vemos que en el sitio de Río Seco fue el sitio que se picó un poco más húmedo, y los demás sitios entraron en el parámetro que buscamos, arriba del 30% de materia seca. Y en términos de productividad, también, bueno, un poco lo vamos a profundizar ahora en cada sitio, pero vimos un aumento marcado con respecto al tema de maíz. En Avellaneda podemos encontrar esta performance de híbridos que va desde resultado de 8 toneladas por hectárea a 15 toneladas por hectárea. La quinta, un sitio ubicado cerca de Santa Rosa Río Primero, también tuvo una variabilidad. Como pueden ver, hay diferencia entre híbridos, que va desde 16 toneladas a 6,2. Y por último, Río Seco, en donde también acá no encontramos diferencia entre híbridos dentro de las repeticiones en el bloque, pero sí vemos la variabilidad en términos de producción, que va de 14 toneladas a 8,7. Cuando profundizamos el tema que tenga que ver con calidad, por un lado vemos el tema de la proteína. El promedio de proteína nos dio un 9%, que en términos de un análisis que lo puedo comparar uno con cualquier otro silaje, lo consideramos como un valor muy bueno. Y el almidón sí vimos que tuvo mayor variabilidad en el tiempo, que ahora lo vamos a ver por sí. Con respecto a la fibra, vemos la caída marcada a la izquierda de la FDN, que es la fibra detergente neutra, por sobre el avance, pero lo que sí pudimos correlacionar en la digestibilidad de la fibra, y algo que viene trabajando mucho en la bibliografía, es que los sitios que se picaron con más humedad, estamos viendo una tendencia a tener mayor digestibilidad de fibra, como en el caso es el sitio de Río Cuarto. O sea, vemos la correlación de picarlo más húmedo con mayor digestibilidad de fibra. Es algo que lo estamos siguiendo de cerca, pero no lo estamos concluyendo. Sí creo que hay que seguir analizándolo. Cuando hacemos un análisis, como decíamos antes, de productividad y calidad, bueno, vemos el ranking en producción, el promedio que nos había dado 7,7 en el maíz, acá en términos de toneladas por materia seca por hectárea nos da alrededor de 11 toneladas. Vemos la variabilidad que hubo en digestibilidad de la fibra, ¿sí? En calidades como almidón y FDN y proteína. En líneas generales vemos muy buenos valores de lo que fue proteína y lo que fueron los parámetros nutricionales en general,
pero bueno, nos parece interesante correlacionarlo con producción a la hora de elegir un híbrido. Cuando nos vamos con los costos, acá los costos hicimos lo mismo, modelizamos los sitios, incorporamos el manejo que hizo el productor, la tecnología del cultivo, el costo del picado y demás, y pudimos determinar que por sitio a la izquierda tiene el costo de la fibra por kilo de materia seca, que va de 9 centavos de dólar a 12 centavos de dólar, y el costo de tonelada de almidón con la misma, con la tendencia de ajustarlo por sitio, que va desde 50 centavos a $1 aplicado en kilos de almidón. Cuando nosotros, algo que se discutió bastante es justo, sin pensar que íbamos a tener el complejo de espiroplasma y de atrapagamiento, empezamos con esta nueva línea de ensayo de sorgo, y entonces lo que quisimos hacer es un comparativo cómo nos fue, ¿sí? Nosotros estamos convencidos que no queremos pensar en que es o el sorgo o el maíz, sino que vamos a un planteo de sorgo y maíz, teniendo en cuenta que pueden ir de la mano y básicamente el desarrollo de cada empresa, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es un costo comparativo. Nosotros tratamos de juntar algunos sitios en donde, por ejemplo, el de sorgo de Avellaneda lo juntamos con el de maíz de Totoral, el de marul de maíz lo juntamos con la quinta, que es de sorgo, y los dos de Río Seco de maíz y sorgo. En línea general la producción tuvo lo que dice bajo, medio y top. Separamos los híbridos en 3 categorías para ver cómo se comparan. Bueno, lo que vemos en el primer bloque de Avellaneda Totoral, vemos que en los híbridos top hubo un 70% más de productividad en el sorgo que en el maíz. Esa tendencia la vemos en las otras asociaciones que hicimos. Vemos un poco menos marcada la de los híbridos medios, y mucho menor es el salto en la categoría bajo, ¿sí? de respuesta baja. Cuando nosotros nos vamos a calidad, y acá se empieza a poner un poco más interesante, evaluamos el almidón que tenía cada categoría que armamos, en donde podemos ver que el anaranjado, que es el maíz, tuvo mayor porcentaje de almidón que el sorgo, incluso con el complejo que tuvo de enfermedades y demás, dando a favor esa mayor cantidad de almidón. Y cuando vemos la digestibilidad de la fibra, también las barritas anaranjadas vemos que superan a las barritas verdes, por ende demuestra que el maíz, a pesar de ese año complejo, tuvo mayor digestibilidad de esa fibra. Y sí vemos una situación mucho más estable y con poca diferencia en el sitio de Río Seco. De vuelta, el sitio donde se picó un poco más húmedo y donde vemos mejora en la digestibilidad de la fibra. Entonces, pero en línea general el comportamiento en términos de calidad fue mejor el maíz que el sorgo. Y por último, en costo, vemos que los costos en línea general a la izquierda, que es $dólares por kilo de materia seca, fueron más altos del maíz. Y en términos de almidón, de vuelta, en Río Seco vemos algo mucho más parejo, y sí vemos diferencia en los otros bloques. Lo que tratamos acá es hacer un comparativo de lo que fue producción, lo que fue calidad y lo que fue el costo de la fibra en términos de dólares por kilo de materia seca y por kilo de almidón. Para hacer un rescate de lo que venimos diciendo, nosotros este informe lo tenemos desarrollado en 26 hojas, que ustedes lo van a poder acceder a partir de ahora, pero quisimos hacer algunos rescates. El primer rescate, cuando discutimos esto, tiene que ver con esta campaña 23-24. Los rendimientos fueron menores que la campaña anterior de seca, o sea, el espiroplasma o este complejo nos arrojó menos rinde que el año pasado, que fue una de las sequías más extremas. En segundo lugar, la elección de maíz y sorgo debe basarse en una combinación de factores, y acá vemos un punto interesante para pensar, porque para nosotros los factores tienen que ver con las condiciones de cada campo, de cada establecimiento, de cada zona. Tiene que ver con los requerimientos nutricionales, preguntamos ese silaje para qué categoría hay, cuál es el requerimiento animal. Tiene que ver con consideraciones económicas, cuánto voy a arriesgar yo para animarme a sembrar determinado cultivo material. Después,
el maíz demostró calidad nutricional, a pesar del año complejo tiene esa calidad nutricional. Nosotros creemos que en años inciertos podemos ir a estrategias mixtas, estudiar un poco más esa estrategia mixta y pensar que a lo mejor el sorgo es un buen proveedor de volumen y de fibra, y lo que no me da en calidad lo puedo complementar, en este caso con grano de maíz, para pensar un poco y ver cuál sería la mejor estrategia para cada empresa. Y por último, creemos que tenemos mucho por aprender del sorgo, tenemos un ida y vuelta con los semilleros, creemos que estamos abiertos a seguir aprendiendo en el primer año, y lejos de creer que está todo dicho, creemos que esto recién empieza. Del maíz llevamos 3 años, del sorgo el primer año. Y por último, de bonus track, lo que queríamos mostrarle, una iniciativa de la Mesa Agrícola nos dice: nosotros tenemos algunos sitios donde tenemos el grano de maíz, ahora ya damos vuelta a la página, ya hablamos del grano en sí, y queríamos ver si tienen variabilidad de calidad con respecto a los ataques que vienen sufriendo de espiroplasma. Entonces quisimos evaluar, hacer una pequeña evaluación, si veíamos que ese grano dañado tiene algo de diferencia de calidad. Entonces nos pusimos en contacto con la gente de GEMSA, que ellos accedieron a dar una mano con el análisis en términos de calidad de grano, y lo que hicimos es tomamos un sitio, que es el Alcalde, cerca de Río Primero. Estos son los híbridos que las chicas tenían, que venían desarrollando en su ensayo, y nosotros lo que le hicimos básicamente es ver si encontramos correlación de rendimiento con algún parámetro nutricional. Cuando miramos almidón y proteína, vemos que encontramos muy poco correlación. Vemos que el rendimiento no correlaciona con almidón y con proteína, pero sí cuando lo medimos en términos de energía metabolizable, que es megacaloría por kilo de materia seca, sí empezamos a ver cierta correlación que tiene que ver con el rinde, con el peso de mil y con el peso electrolítico, con respecto a una cierta respuesta. Pero en línea general, si nosotros evaluamos el sitio ese en particular, pensando en el grano para calidad, vemos un grano de maíz que tiene el 9% de proteína bruta, o sea que de proteína cruda, un grano de buena calidad en términos de proteína. Vemos energías del 3,33 megacalorías por kilo. Vemos buenos valores del almidón, de la digestibilidad del almidón y del total de nutrientes digestibles. Y bueno, en líneas generales nosotros podemos decir que no encontramos una explicación del rendimiento con la calidad del grano, ¿sí? Básicamente es eso. La calidad del grano en líneas generales es buena, lo que sí vimos una alta variación, que ellos lo van a profundizar en el próximo bloque, con respecto al rendimiento. Así que bueno, fuimos un poco resumidos en todo esto, pero antes de terminar quería agradecer a todo el equipo y principalmente al responsable empresario de la línea de ensayo, que es Juan Manuel Espósito, que es el empresario que se pone a cabo este desafío, que lo hace por compromiso de la mesa y de la región, a nuestro líder de la mesa, que es Alejandro Freite, y al equipo regional, que está Rodrigo y nuestro vocal, que apoyan mucho en el trabajo que venimos haciendo, que creemos que hay mucho por hacer y que cada vez creemos que en lugar de tener cosas resueltas, tenemos más preguntas que conclusiones. Así que bueno, gracias por el tiempo. Muchas gracias. No se baje así. Bueno, es muy cruel organizar un evento y pedirle a esta gente que laburó 5 meses a destajo en el campo, tomando muestras y haciendo análisis, porque ellos no reciben información fría y la analizan, sino que la toman, la agarran en serio. Así que muchas gracias por haber hecho todo lo que hicieron a lo largo del ciclo y en tratar de concentrar la información. Creo que, como dijo Osvaldo, lo importante de lo que presentamos ahora, lo que va a presentar la Mesa Agrícola, es disparar las ideas, es tirar los conceptos para que ustedes después puedan mirarlos bien frescos. Pero hay un montón de información, hay un montón de para qué quiero cada cosa, para qué quiero cada híbrido, cómo me impacta, y desde ya que para el negocio ganadero es importante. Y CREA es una organización de personas para personas que comparten para mejorar, y en ese comparten para mejorar también vemos la evolución de las personas como nosotros, que somos el Estado. Y en el caso particular tuyo, Osvaldo, con el cual tenemos una pésima relación, hace 4 años que compartimos, y él era parte de la mesa ganadera ad honorem, porque su pasión por la ganadería era tal
y fue creciendo y creciendo, y en su momento con Valen Graupera, con Manucho, con Ale Freites como presidente y toda la mesa, logró poner la mesa, y con la incorporación de Fran y el resto del equipo, lograron poner la mesa ganadera en el lugar que queríamos ponerla, que sea el faro de la ganadería del norte de Córdoba. Así que felicitaciones, gracias.